¿Qué tal, amigos de Campeche Mi Campo? Les saludo con mucho gusto y en esta ocasión me encuentro con el licenciado Gustavo Rodríguez. Él es un ganadero aquí en el estado de Campeche y le pedimos que nos hiciera favor de dar una entrevista, platicar con él para ver la situación de la ganadería aquí en el estado. Licenciado, te agradezco muchísimo que nos dediques este tiempo. Normalmente a estas horas pues ya está uno muy cansado, sobre todo en la ganadería empieza uno muy de madrugada, entonces pues, te agradezco mucho el doble esfuerzo. Licenciado, ¿cómo está la ganadería en Campeche? ¿Qué tanto ha crecido? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación, primero que nada, y pues aprovechando el espacio, la ganadería es una actividad económica que en Campeche se lleva desarrollando cerca de 90 años ya. Es una actividad que por muchos años ha sido de una manera extensiva, teniendo una fluctuación de inventarios, pues dependiendo las condiciones económicas de los propios productores, ¿no? Prácticamente ha sido una actividad que el esfuerzo de los productores ha llevado a generar un volumen de ganado y en algunas ocasiones el gobierno ha hecho esfuerzos porque la actividad crezca, pero debido a situaciones ajenas como fenómenos meteorológicos y contingencias, pues la ganadería siempre ha fluctuado en un inventario. Según cifras oficiales, el estado de Campeche tiene un inventario de cerca de entre 500,000 y 550,000 cabezas de ganado bovino en producción, en su mayoría ubicados de la zona centro al sur del estado, ¿no? O sea, Candelaria, Carmen, parte de Escárcega. Los municipios con más vocación ganadera, pues es de acuerdo a la precipitación, ¿no? De Champotón, Escárcega, Candelaria, Palizada, Carmen, siempre Sabancuy, son municipios que tienen la vocación netamente por el tipo de suelos, por el tipo de precipitación anual que tenemos. Casi todo el año tienen pastos verdes. Exactamente, ¿no? La parte centro-norte de Campeche hacia Calquiní y hacia Jupilchen, pues prácticamente se ha desarrollado en condiciones diferentes. El productor tiene una actividad agrícola y compensatoriamente tiene una actividad ganadera, ¿no? Entonces son actividades que van de la mano y prácticamente así es como se ha generado esta ganadería, ¿no? Y la ganadería aquí es básicamente de cría. O sea, producen aquí becerros y se engordan en otros lados, o aquí también se engordan los becerros. Mira, Campeche por naturaleza ha sido un estado de cría. Por muchos años se ha hecho el sistema producto lo que es vaca cría. En algunas zonas del estado se llegó a tener lo que es el repasto, que es el crecimiento o desarrollo de las crías. Y en muy pocos esfuerzos se ha llegado a tener lo que es la engorda. No tenemos en el estado un proyecto de una magnitud que pueda comprar toda la producción de becerros que se producen en el estado de Campeche. Siempre andamos en una extracción anual sobre unos 100,000 entre crías, entre machos y hembras. Esa cantidad de animales no hay en todo el sureste, hablando de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán o Quintana Roo, quien tenga la capacidad de engordar. Entonces los mercados naturales siempre han sido hacia el centro, Querétaro, Guanajuato, al occidente, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, y hacia el norte, ¿no? En algunas ocasiones el estado de Campeche ha tenido la vocación y la calidad para exportar ganado hacia Estados Unidos. En algunas épocas volúmenes interesantes. Hoy en día la exportación ha sido muy reducida por un tema del mercado. El mercado exige una calidad en el ganado y el estado de Campeche, por la situación de la tropicalidad, no acepta mucho la adaptación en temas de razas 100% cárnicas, ¿no? Sí, bueno, aquí, amigos, para los que no están muy enterados y acá en el sureste,
En el sureste se maneja más los cebuinos, con diferentes cruzas, y hay muchas razas de cebuinos, como el Indo-Brasil, el Brahman, el Gir, hay muchos, Bucerat, pero son un ganado que es muy resistente al calor y a la garrapata, lo que no sucede con el ganado lechero. El ganado lechero batalla mucho en adaptarse a estas condiciones. En el centro del país, donde hay establos lecheros muy grandes, pues es el Holstein. En otros lugares pues hay algo de pardo suizo americano, el Jersey. A mí me gusta mucho el Jersey. En Veracruz teníamos ganado y una vez se le ocurrió a primo con el que estaba yo asociado llevar 10 vaquitas Jersey. Se me hacen unas vaquitas muy simpáticas, ¿no? Muy chiquitas comparadas con los cebús, una leche muy cremosa, una cara muy chistosa, así con los ojos medio chistosos, y sí se adaptaron, pero no es lo mismo cuidar 10 que ya un lote grande, ya cambia la situación. También nosotros fuimos los primeros que metimos el cimental en Veracruz hace casi como 45 años. Compramos en Monterrey dos cementales que eran importados, y con eso empezamos en Veracruz hace ya muchos años. Licenciado, estamos oyendo últimamente la idea de hacer una cuenca lechera aquí en el estado. ¿Cómo ves tú ese proyecto? Yo como que no soy muy particular, o sea, como que no le tengo mucha fe. O sea, yo trabajé establo lechero en Guanajuato y ordeñábamos 10,000 litros diarios para Alpura, y toda esa zona son establos lecheros, pura Holstein. ¿Realmente el manejo es redituable para lo que produce el ganado de aquí de la zona? Bueno, como bien comentas, a mi opinión personal, el tema de una cuenca lechera en el estado de Campeche es algo que, si se proyecta, va a tener que iniciarse desde cero, porque la vocación natural del estado no es un estado que tenga una vocación lechera por naturaleza. Entonces habría que crear las condiciones. Estamos hablando de genética en el ganado, estamos hablando de nutrición en temas de alimentación. El ganado lechero es muy exigente, estamos hablando de sanidad, y estamos hablando de muchos aspectos: capacitación de la gente, el tema de la misma extracción de la leche, ya buscando automatizarse. ¿Por qué? Porque al momento en que tú ya quieres explotar un volumen, pues tú necesitas generar una calidad. Y el problema siempre ha sido que la calidad de los ranchos no es homogénea. Entonces va a haber que hacer un esfuerzo pues bastante considerable, ¿no?, para lograr generar esa cuenca, ¿no? O sea, en mi punto particular, prácticamente el estado, pues condiciones de forraje tenemos, ganado especializado en leche no lo hay. Yo creo que aquí habría que probar a través de las instituciones de investigación cuáles son las razas que verdaderamente se pueden explotar, porque si no tenemos la literatura, la investigación y la transferencia de tecnología, pues todavía para el productor va a ser un poco más complicado, ¿no? Sí, porque o sea, el productor, la verdad es que no está para experimentos, ¿no? O sea, meter un tipo de ganado, que es una inversión fuertísima, o si tratas de mejoramiento genético, estás hablando de muchos años, para al final decir no funcionó o no era lo correcto. Aquí vemos ranchos en la zona adelante de Champotón, como comentas, donde hay mucho rancho ganadero, ordeñan un poco, hay una quesería por ahí cerca, la quesería es la que absorbe esa leche, pero realmente no estamos hablando de volúmenes muy grandes, porque pues, digo, desde que ve uno el tamaño de la quesería, pues bueno, pues no es una industria tan grande, ¿no? O sea, no es tan fuerte. Y por ejemplo, visitamos unos ranchos hace poquito con un amigo, le estábamos comprando al señor el desperdicio de la cervecería para cerdos, y entonces visitamos su rancho.
efectivamente ya hicieron algunas instalaciones para ordeñar, están ordeñando con maquinita, pero no es lo mismo ordeñar 6 litros que 40 litros, ¿no? O sea, vamos a hablar de un ganado muy bueno aquí, unas vaquitas muy buenas, pues yo no lo he visto de 10, 15 litros, ¿no? Alguien me decía, no, sí, aquí hay mucho de... Hay razas cebuinas especializadas en producción de leche, pero en esta zona nosotros no hemos visto productores que tengan ese ganado, ¿no? Sí, hay países, por ejemplo, que se han especializado con ganado cebuino y han tenido resultados interesantes, ¿no? Hay estados en la República Mexicana que han tenido muy buen resultado en tema de ganadería tropical lechera, pero a mi experiencia de lo que he recorrido el estado, que me ha tocado recorrerlo pues mucho tiempo, yo no he visto muchas unidades de explotación especializadas en leche. Hubo una época, un auge interesante en producción lechera, pero como bien comentas, la rentabilidad de la leche va de acuerdo a la producción que dé el ganado, ¿no? Y si tú te hablas con zonas como La Laguna, que tienen ganadería especializada en leche, que en promedio están sacando 40 litros por vaca diario, claro, con un costo de alimentación mucho más exigente, Sí, porque pero le tienes que acercar todo. porque tienen integrado todo el proceso, desde la ordeña, la pasteurización, los subproductos. La cadena está bien integrada horizontal y verticalmente, ¿no? ¿Qué es lo que veo complicado para la ganadería tropical? Hace no muchos años veíamos que en algunos estados del centro occidente del país empezaron a tirar la leche porque la leche no tenía precio. Entonces hay que saber qué es lo que está pasando, porque realmente el mercado, por naturaleza, México siempre ha sido deficitario en productos básicos, entre ellos la leche y los derivados, ¿no? A lo mejor yo creo que la política va orientado a eso, a depender menos del tema de las importaciones de alimentos. Pero valdría la pena que dentro de los proyectos tuvieras las dos alternativas de acuerdo a la zona de producción del estado. Que haya tema lechero, que haya doble propósito y que haya carne. ¿Por qué? Porque la vocación práctica del estado siempre ha sido cárnica. También tenemos un problema. Es ganadería extensiva. Exactamente, ¿no? Ahí es importante que los proyectos que se vayan a desarrollar para el estado tengan completamente toda la cadena, porque si no nos vamos a quedar como siempre, ¿no? Sí, en los mira, principios. Yo tengo una experiencia de tu experiencia en establo lechero. O sea, empiezas a las 4 de la mañana, metes las vacas a la ordeña y en lo que empiezan a entrar las vacas a la ordeña, estás poniéndole silo en el comedero que se cargó la noche anterior, la tarde anterior, y está listo ya nomás para echar. Entonces se tiraba el silo y encima del silo el concentrado. Entonces sale la vaca, entra el concentrado. Una vez que termina, ya la gente anda cortando alfalfa fresca. Entonces ya empiezas a darle alfalfa fresca. Todo el día come. Y si llovió, sacas pacas, ¿no? Pero todo el día está comiendo, está parada en un lugar a puro comer. Y entonces nosotros teníamos 250 hectáreas de maíz forrajero, que se ensilaba, y 250 de alfalfa. Entonces, todos los días cortas alfalfa y cuando te sobra un poco, se corta para empacar, ¿no? Para achicalar y empacar. Pero sí es completamente diferente a la ganadería. Yo quiero entender la visión tanto del gobierno federal como del gobierno estatal. A mí me parece adecuado voltear a ver el sureste. ¿Por qué? El sureste tiene una gran reserva de agua y eso pues no lo tiene todo el país, ¿no? Y Campeche es, dentro de esas reservas, uno de los estados con mayor reserva en los mantos acuíferos del subsuelo. Y pues, ¿qué es lo que produce el campo? Es agua transformada en un producto, ya sea carne, ya sea leche, ya sea fruta, ya sea verdura. O sea, el agua es lo que se transforma. Entonces, quiero pensar que hacia eso
se está yendo Pero la tendremos política. que empezar por empezar a producir lo que les vas a dar de comer. Yo veo granos. 3 problemas importantes para poder desarrollar esos proyectos. 1, la brecha generacional de los productores hoy en día está muy complicada, porque la media, ya ves, productores de 60 años, Sí. no veo una generación que venga atrás empujando, y el campo yo lo veo muy vacío, se está quedando solo, no hay una política que los nuevos profesionistas se vayan enfocando a las actividades agropecuarias, y eso va a ser un factor fundamental para que un proyecto tenga viabilidad. Sí, lo vemos sobre todo, es muy notorio en los ejidos, ¿no? El ejidatario promedio es de mi edad, arriba de 70 años. Entonces, ya salir al campo, o sea, uno aquí en la ciudad medio se ve uno no tan mal, pero el que ha salido toda su vida desde la madrugada a caminar y en el sol, ya a los 70 y tantos ya no le aguantas tanto, aunque vemos muchos viejitos ahí chateando, No. pero ya no tienes el empuje de decir voy a sembrar 10 o 20 hectáreas, ya te limitas a voy a sembrar mi hectárea o mis 2 hectáreas, mi autoconsumo, y me entretengo y me mantengo activo, pero ya no hay esa visión de, y si abro aquí esta parte que es mecanizado y siembro con tractor, y eso ya... Ese es el segundo punto que yo creo que es importante a tomar en cuenta, el tema de la tecnificación. Campeche es rico en suelo, es rico en agua, pero si no vemos ya las explotaciones de manera intensiva, el costo de operación, el costo de los insumos es muy alto hoy en día, y si no somos eficientes prácticamente no es negocio. Y para que la gente le interese algo, pues tiene que ser negocio. A mí me critican luego cuando hago algún comentario de este tipo, pero por ejemplo yo considero que el pequeño productor, el ejidatario ya de mi edad, que siembra media hectárea o mecates, ¿no? Lo que aquí le llaman mecates es 20 por 20. Ese productor es más barato darle los 2 o 3 sacos de maíz que darle el fertilizante y la semilla. Si ahorita un saco de semilla te cuesta 2.500 pesos, un híbrido no muy bueno, o sea, un híbrido promedio, sí. Ya si te buscas uno muy bueno, pues andas hasta, a lo mejor hasta en 4,000 pesos el saco de semilla, ¿no? Y estos productores sacan 400 kilos de maíz, o sea, para 400 pesos pues, que se quede en su casa y le das el maíz mejor, ¿no? Es parte del mismo atraso que tenemos. ¿Por qué? Porque la investigación no ha sido enfocada a lo que verdaderamente necesitamos como productores. Muchas veces uno hace sus esfuerzos de investigar, hace sus esfuerzos de transferir tecnología, y los paquetes tecnológicos que seguimos usando muchas veces son de hace muchísimos años, ¿no? Son los mismos. Yo, sin ser ingeniero agrónomo, te puedo decir que veo todavía gente que siembra maíz utilizando 184600 y urea, y vámonos, o sea, sí, es la fórmula desde hace 100 años, yo creo, y eso creo que ha sido una de las limitantes a que se desarrollen las actividades en Campeche. La otra es que seguimos usando el 1846 pero aplicado además no en el tiempo, o sea, no en el tiempo que necesita, sí. ¿No? Y luego hemos visto que hay una segunda aplicación, y entonces vemos que también la segunda aplicación tiene que ser en una temporada muy específica, que es cuando la planta va a empezar a producir el grano para que llene y demás. Y entonces nosotros de repente, el compadre te dice, me sobró un saco de urea, y le tiras urea y la avientas a más verde, y tenía ahí un trabajador que me decía, oiga, para lechuga está muy buena, ¿no? Es una hoja. Pues, sí. Entonces, ese tipo de cosas es la que nos falta, ¿no? La transferencia de tecnología. En la mañana le decía yo al doctor que hablábamos sobre el riego del maíz en el lote, ese problema, ¿no? De qué me sirve toda esa investigación en tu laptop.
tenemos investigadores, todos traen toda su investigación en la computadora y de qué nos sirve, o sea, el chiste es que la des a conocer y ese es precisamente uno de los motivos del programa, ¿no? de lo que estamos difundirlo, haciendo. Difundir, porque una vez que platicaba yo con ellos, nos decían, es que tenemos dinero para investigación, pero no para difusión. Entonces, ¿qué hacemos? Igual, o sea, en un tiempo que hicimos muchas entrevistas con investigadores de INIFAP y eso nos comentaban, ¿no? Entonces les decía, bueno, pues vamos a hacer equipo, ustedes hacen la investigación, nosotros vemos el modo de ayudar a difundir y ese es el esfuerzo que estamos tratando de hacer, ¿no? De llegar a más productores, decirles qué hay nuevo, porque en todo ha habido mucho cambio, ¿no? O sea, en los tractores, en implementos, en el tipo de fertilizar, en los sistemas de riego, en la ganadería, pues hay mucha genética, mucho cambio. En la alimentación también anda uno inventando darles esto y lo otro, y luego ve uno, ahora muy fácil ver en internet que lo engordan con troncos de plátano y con esto y con el otro, y ahí va uno a hacer cosas y cuando ves, ay, perdió 10 kilos en vez de subir el animal, y entonces andamos ahí inventando cosas, ¿no? Cuando el gobierno le está metiendo la en la investigación, ¿no? Y ahí está. Entonces, pero el tema principal es que hay tantos entes que hacen esfuerzos aislados que no se reflejan en los productores. Yo creo que falta liderazgo por parte de las autoridades, que alguien tome la batuta, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer así. Y eso por muchos años ha sido uno de los causantes. ¿Por qué? Porque recursos siempre ha habido. El campo siempre le han metido y le han metido y le han metido, pero pues yo lo veo con mis compañeros ganaderos, que me disculpen los líderes, pero siguen pidiendo melazas, siguen pidiendo pacas. O sea, ganadero que no produce su alimento, mejor que se dedique a hacer otra cosa, porque imagínate que el gobierno te tenga que subsidiar para alimentar tu ganado, pues estamos mal. Y todo el mundo quiere subsidio, el agricultor quiere subsidio, el apicultor quiere subsidio, o sea, todos quieren subsidio, pues no puede ser, o sea... Se elimina mucho dinero, se desperdicia mucho dinero en ese tipo de subsidio. Si tú agarras e incentivas en lugar de subsidiar, sucede un efecto magnífico. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si tú le dices a cada ganadero, te voy a dar 1,000 pesos por cada becerro que produzcas? ¿Tú crees que los van a dejar morir? ¿Tú crees que van a dejar que la vaca no se preñe? ¿Tú crees que el becerro no va a crecer? O sea, necesitamos evolucionar también al productor, y el productor no evoluciona porque todos se lo han facilitado, todos se lo siguen dando, y fíjate que viene la sequía, sí, pero fíjate que por 20 años produciendo jamás he puesto 1 hectárea de riego, cuando si tú sabes que si metiéndole 1 hectárea de riego puedes alimentar 10 vacas todo el año, pues oye, si tengo 50 vacas, yo con 5 hectáreas de riego tengo el suficiente forraje todo el año para mantener mi ganado. Entonces, creo que esa ha sido una de las limitantes también de los productores. Luego lo ves en la seca, es que queremos pacas y pobrecito de mí, se me muere el ganado y el gobierno no me da pacas. Pero si te pones a analizar en números, ahorita una paca vale 50 pesos. Imagínate, ingeniero, si el precio del ganado está a 52, 55, 60, oye, ¿qué estás haciendo? Eso, el novillo de cierto peso, porque si... Se va a comer, un animal se come el 3% de su peso vivo en materia seca. O sea, le vas a dar a un animal de 500 kilos, 15 kilos, la paca pesa 20, o sea, te vas a comer prácticamente 40 pesos solo en el forraje. Forraje que no es de calidad. ¿Por qué? Porque es un forraje seco que solo sirve para que el rumen siga trabajando. O sea, creo que ahí es donde nos hemos detenido por muchos años. Hay una tendencia de un sinnúmero de tecnologías técnicas nuevas en pastoreo, en nutrición, en variedades de pasto, en silajes. Creo que por ahí el gobierno debería de empezar a ver, ¿sabes qué, señor? Vamos a empezar ahorita con la nutrición. Aquí vamos a empezar con la genética
y en este momento, en algún momento se van a incorporar, ¿no? Pero empezar con la genética sin tener comida va a ser un fracaso. Y tener comida y no tener genética, pues también se va a tirar, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante generar una estrategia bien diseñada. En Campeche los números los tienen el gobierno desde hace muchos años. En los años que me tocó estar a mí al frente de la Asociación Ganadera de Campeche, pues manejábamos muy en concreto la información. Habían en el estado 22,000 unidades de producción, habían 18,000 productores, el 85% de los productores eran de 1 a 20 cabezas de ganado, el 8% adicional eran de 21 a 50, y el porcentaje que quedaba era muy chico, me acuerdo que era el 3%, arriba de 100 cabezas, ¿no? Entonces, las autoridades tienen toda esa información. Aquí lo que hay que hacer es diseñar programas que tengan un efecto positivo en la productividad de los ranchos, porque producción hay, buena, mala, escasa. En los últimos años he escuchado que, imagínate, el índice de preñez del estado de Campeche no llega al 50%. Ah, caramba. Entonces, ¿qué estamos haciendo como productores? Si no tenemos ni la mitad de las vacas preñadas en el año, estamos liquidados. Entonces, hay un tema ahí. 1,80 es bajo. O sea, preñez, tú debes de tener, mira, nosotros el año que terminó ahorita, cerramos con un 88% de preñez y un 79% de parición. O sea, fuimos muy incisivos en preñar el ganado. ¿Por qué? Porque las condiciones estuvieron bien, fue un año con buena lluvia, fue un año con buenos forrajes, pero no solo es eso, tú tienes que dar minerales, tienes que tener sanidad. Hicimos varios protocolos de sanidad y de reproducción, nos metimos mucho a inseminar porque creemos que es una de las herramientas que debemos de estar utilizando, ¿no? Entonces, por ahí hay cifras. Debería haber un programa bien diseñado de trasplantes de embriones también, porque igual reduces el tiempo, ¿no? Entonces hay que ir a la inseminación y al trasplante de embriones, y de ahí ir mejorando, porque de otro modo, o sea, va a tomar más años, ¿no? Por cruza con sementales, compras un muy buen semental, pero tu vaquita es muy mala, entonces te vas a tardar 4 o 5 años en tener una... ¿Sabes qué sería interesante? Que nosotros en alguna época lo propusimos. Tener una central de genética aquí en el estado de Campeche. Te voy a decir por qué. Tú al traer genética de otros lados, no sabes el tiempo que te va a tomar en que puedas realizar los embriones, en que puedas hacer los trasplantes, y el costo prácticamente de tener una central genética se paga con la producción de semen, con la producción de embriones, con los trasplantes de embriones, porque hoy en día la genética es muy cara. O sea, tú ahorita te vas a las principales ferias del país o a nivel internacional y llegas y un campeón de una feria, ya estás hablando de $15,000, un toro campeón. Yo trabajé en trasplantes de embriones hace muchos años y andaba yo en unas ferias ganaderas con unos animales cimental y suizo-americano en trasplantes de embriones hace muchos años. Y me encantaba andar en las ferias, ¿no? O sea, la feria de León, Guanajuato, pues es una super feria, ¿no? Y una muy interesante en el aspecto lechero es la de Querétaro, Sí. porque es Especializada. de ganado lechero, Sí. ¿no? Y me tocó ir ahí también en varias ferias, y antes era yo muy curioso, entonces me pegaba yo a los que andaban calificando, y siempre te encuentras buena gente que te dice, mira, esta le veo esto, el defecto de esta es aquí, que la cola no está así, que el anca, que, o sea, entonces vas aprendiendo, y ahí en Querétaro era muy interesante porque puro Holstein. Sí, mucha ganadería de leche y muy especializada. Sí. A mí me gustaba el establo lechero, inclusive me gusta el olor. No, dicen que es adictivo, o sea que a uno le gusta ir al campo
porque se vuelve adictivo el aroma del estiércol del ganado. Que eso es lo que te hace. Es muy diferente a una granja de cerdos a una ganado. Sí. No sé, a lo mejor estoy medio loco, pero el olor del establo lechero del ganado de cerdo es un olor como medio dulzón, no sé, no es un olor desagradable, así que digas, no, por aquí no paso, ¿no? Sí. No es un olor así, es estiércol obviamente, pero no es un olor desagradable, tiene un olor muy especial, ¿no? Y se acostumbra uno a levantarse a las 4 o 5 de la mañana, porque es a la hora que empieza la ordeña, ¿no? Pues nosotros ordeñábamos 10,000 litros, a tal hora pasaba la pipa de alpura, y ya tienes que tener la leche en el tanque refrigerado, ¿no? Ordeñas, el agua se va a un tanque, y esa es otra cosa que tienen que considerar. Parece que no es muy importante, pero el que se te vaya la luz es un broncón. Sí. A nosotros de repente teníamos el tanque con 10,000 litros de leche, se va la luz con la ordeña de enlatado, porque la pipa pasaba en la mañana, tienes la ordeña en la tarde, entonces ¿qué hago? Entonces teníamos que ir a conseguir hielo y llega el de la pipa y te mide a ver si no tienes mucha agua. Esa parte que acabas de decir, cuando en algún momento en la ganadera quisimos hacer un acopio lechero, era la parte más complicada, homogenizar la producción. A veces en un tramo de 1 kilómetro había 5 productores y los 5 tenían diferente calidad de leche. Y eso a la hora de meterlo en un tanque se vuelve un desastre. Entonces nos decían los especialistas, los que sabían, alguna ya venga un poquito medio agria porque te la acaba. Fue lo que nos decían, ¿sabes qué te vas a meter? Lo ideal, me dice, tanque de enfriamiento de cada productor de 500, 1000 o 5000 de acuerdo a su capacidad. Y de ahí ya tú vas seleccionando de acuerdo a la calidad del productor a quién. Llegaban no, así tiene que ser, las células somáticas, cuánto tiene y esto y lo otro. Hasta la grasa. Todo. Entonces, como la acidez. Conasupo, era Conasupo la que, Liconza era la que recogía la leche. Hace muchos años dejó de recoger en Campeche. De ahí empezaron con los centros de acopio. Uno en el Valle de Ojaltún, uno en Escárcega, uno en Candelaria y me parece que uno también en Carmen. Acostumbraron al productor a llevar su leche con un precio adicional, ¿no? El mercado por excelencia que yo conozco aquí en Campeche ha sido el de las queserías, ¿no? Las queserías es el mercado natural y ahí los productores han concentrado la venta, ¿no? Entonces, si hablamos de que hoy en día una vaca está dando entre 4 y 6 litros diarios de leche, pues